Vamos a iniciar la unidad 2, la cual lleva por nombre probabilidad. Un panorama general. La probabilidad conforma los cimientos sobre los cuales se construyen los métodos más importantes de la estadística inferencial. Para ello vamos a abordar ejemplos muy generales, generalmente para entender la probabilidad o para enseñar la probabilidad o a sacar o obtener probabilidades. Se emplean ejemplos como juegos de azar, entre ellos lanzamiento de dados, lanzamiento de una moneda, toma de cartas, del póker, etcétera, etcétera. A continuación, como un sencillo ejemplo, suponga usted que ha creado un procedimiento de selección de género y afirma que este incrementa en gran medida la probabilidad de que un bebé sea niña. Suponga que los resultados de prueba independientes con 100 parejas muestran que su procedimiento dio por resultado 98 niñas y solo 2 niños. Aunque existe la probabilidad de que nazcan 98 niñas en 100 nacimientos, ningún tratamiento especial, tal probabilidad es tan baja que se rechazaría como una explicación razonable. En cambio, se reconocería de manera general que los resultados indican fuertes evidencias que afirman que la técnica de selección de género es efectiva. Es precisamente esta forma de pensar de los especialistas en estadística, es decir, rechazan las explicaciones basadas en probabilidades muy bajas y utilizan la regla del suceso frecuente para la estadística inferencial, la cual nos dice que si bajo un supuesto dado la probabilidad de un suceso particular observado es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto es probablemente incorrecto. Sin embargo, ¿quién de ustedes se imaginaba que el 19 de septiembre iba a temblar nuevamente? ¿Sí? Hace 2 años, hace año y medio aproximadamente, ¿quién se imaginaba que íbamos a tener un terremoto parecido al que tuvimos el 19 de septiembre de 1985? Pues nadie, y las probabilidades eran muy bajas de que esto pasara. Sin embargo, había una pequeña probabilidad de que esto fuera a suceder. Sin embargo, fue ignorada por tan pequeña que era esa probabilidad, pero no deja de existir. Vamos a ver unas definiciones útiles que son un suceso o evento. Es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un suceso o evento simple en particular es un resultado o un suceso que ya no puede desglosarse en componentes más simples. Un evento o suceso simple suele denotarse por la letra S. El espacio muestral es un procedimiento que se compone de todos los sucesos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos esos resultados que ya no pueden desglosarse más, es decir, el suceso o evento simple siempre va a estar contenido dentro de un espacio muestral, como por ejemplo los lanzamientos de una moneda, de un dado, sacar cartas al azar, etcétera, van a componer esos sucesos de lanzar una moneda, van a generar un suceso simple que a su vez va a conformar a un espacio muestral en particular. Existen diferentes formas para definir la probabilidad de un suceso. Por ahora solo expondremos 3 enfoques y para iniciar presentaremos una lista de algunas notaciones básicas. Estas notaciones vamos a utilizarlas a lo largo de esta unidad y el resto del curso muy posiblemente, en donde P siempre va a denotar una probabilidad, A, B, C, hasta Z o cualquier otra notación que ustedes quieran hacer, denotan sucesos específicos dependiendo del suceso que ustedes quieran denotar. Y probabilidad de A es un ejemplo particular en donde vemos que denota la probabilidad de que ocurra el suceso A de forma muy particular. Puede ser P de B, P de C, P de Z, etc., dependiendo el nombre que ustedes le pongan al suceso. Empleando las operaciones de conjuntos con eventos de un espacio muestral, se puede obtener otros eventos del espacio muestral. Por ejemplo, si A y B son eventos simples, entonces
tenemos la siguiente notación, que es la que vamos a utilizar más adelante para explicar algunas reglas. Número 1 tenemos A unión con B. Esa U que vemos ahí significa que A o ambos, A o B o ambos, es decir, A unión con B se le llama A unión entre A y B. ¿Sí? La U invertida, en el caso 2, tenemos A intersección con B, en donde A y B se toman juntos, ya no es como el anterior, que es A o B o ambos. Aquí ya es únicamente A y B, y a eso se le denomina A intersección con B. Es decir, qué tienen que ver o qué elementos o qué sucesos en común tienen que ver A y B, qué sucesos tienen en común ambos. En la número 3 vemos atestada, el cual es un evento no de A. A esta atestada se le llama A complemento, ¿sí? O complemento de A, ¿sí? Cualquiera de las dos es correcto decirlo, A complemento o complemento de A. Si tenemos dos sucesos, lo que está en A pero no en B, en particular tendría que hacerse una resta, en donde tendríamos que restarle a todo el espacio muestral esa A, y A complemento sería únicamente lo que hay en B, nada más. O sea, no se incluiría los elementos que hay en A. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto para que lo visualicen. Aquí tenemos un ejemplo en donde se lanza una moneda dos veces. A este evento se le va a llamar evento A, en donde van a caer por lo menos una cara en esos dos lanzamientos, y evento B, que en el segundo lanzamiento caiga una cruz. Lo primero que tenemos que hacer es generar nuestros espacios muestrales dependiendo de lo que nos pidan, ¿sí? O las restricciones que haya. Por ejemplo, aquí vemos que el evento A dice que caiga por lo menos una cara, y el evento B dice que en el segundo lanzamiento caiga una cruz. Por lo tanto, tendremos un espacio muestral en donde aquí tenemos la moneda y tenemos que H es el sol o la cara, y T es la parte posterior de la moneda. Entonces vamos a ver que por lo menos caiga una cara en dos veces en un lanzamiento que se haga de la moneda dos veces. Entonces tenemos el siguiente espacio muestral, que sería HT, TH, o sea, puede ser primero que en un lanzamiento caiga una cara y en el segundo caiga una cruz, o al revés, o en ambos lanzamientos caigan dos caras. Esas son las posibilidades únicas. Mientras que en el evento B, el segundo lanzamiento dice que tiene que caer una cruz. Entonces aquí tenemos que únicamente en el primer lanzamiento puede caer una cara, mientras que en el segundo lanzamiento está limitado a caer una cruz, o puede caer una cruz en ambos lanzamientos, y hasta ahí. ¿Ok? Entonces vamos a buscar cuál sería A unión con B. Entonces, bueno, A unión con B, acuérdense que era o A o B o ambos, ¿sí? Pero sin que se repitan. Entonces aquí tenemos que HT, que es esta que está aquí, la segunda es TH, que es cruz y cara, la tercera es cara a cara, y la cuarta es cruz cruz. Ese es nuestro espacio muestral A unión con B. Para A intersección con B, les decía que era los elementos que tienen en común ambos eventos, ¿sí? Es decir, ¿qué hay en común entre este espacio y este espacio? Pues bueno, los que se repiten, y en este caso es cara y cruz. Entonces A intersección con B es únicamente cara, cruz. Mientras que A complemento, acuérdense que tenemos que hacer una resta. A complemento es todo lo que no incluye A, ¿sí? Entonces aquí, como esta
HT se repite, o bueno, la cara y la cruz se repiten, la que nos queda es únicamente cruz, cruz. Entonces, A complemento es todo lo que no está involucrado con A, ¿sí? Únicamente es B, ¿ok? Y finalmente tendríamos A menos B, que es todo lo que está en A, pero que no está en B. Es decir, aquí B se involucra cara y cruz, y cruz, y cruz. Entonces eso lo omitimos y únicamente dejamos lo que está en A. Es decir, tendríamos una B complemento en este caso, que es lo opuesto a A complemento. Entonces, aquí lo único que se traslapa o que tienen en común, pues es la cara con la cruz, que es este elemento con este elemento, y se omite, por lo tanto se omite. Entonces, únicamente nos quedaría lo que es la cruz, cara, cara, cara. Algo muy importante que debe de saber es que las probabilidades siempre son mayor o iguales a 0, pero menores que 1, es decir, no existe probabilidad mayor que 1 ni menor que 0. O sea, probabilidades negativas, no hay probabilidades negativas. ¿Y esto por qué? Porque va del 0% al 100%. No puede haber probabilidad de 110%, eso está mal. Entonces, o no puede haber probabilidad de menos 1%, o sea, no, eso no existe. Entonces va a oscilar, las probabilidades van a oscilar entre 0 y 1 o 0 a 100%. ¿Ok? Y es lo que les explicaba, que únicamente pueden haber probabilidades de 0 a 100%. Vamos a conocer algunas reglas básicas de probabilidad, las cuales serán muy útiles. La regla número 1 es aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas, donde dice: realice un experimento un gran número de veces y cuente que el suceso A ocurre en realidad. Con base a estos resultados, probabilidad de A se estima de la siguiente forma. El suceso A podría ser cuántas veces cae una cara en diferentes lanzamientos de una moneda, o la cruz, dependiendo cómo ustedes designen A, o para qué tipo de eventos designen A. Entonces, para calcular esa probabilidad de A, tenemos que dividir el número de veces que ocurrió A entre el número de veces que lanzaron la moneda en este caso. Otro ejemplo particular que podemos ver es cuando se trata de determinar la probabilidad de que una tachuela caiga con la punta hacia arriba cuando ustedes la están lanzando. Deben de repetir muchas veces el procedimiento de lanzar la tachuela y después calcular el cociente del número de veces que la tachuela cae con la punta hacia arriba entre el número de lanzamientos totales. Ese es un ejemplo. La regla 2 es el método clásico de la probabilidad, que requiere resultados igualmente probables. Es decir, suponga que un procedimiento dado tiene n sucesos simples distintos y que cada uno de esos sucesos simples tiene la misma posibilidad de ocurrir. Si el suceso A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces la probabilidad de A sería número de formas que puede ocurrir el suceso A entre el número de sucesos simples diferentes. Como por ejemplo, un método clásico que cuando se trata de determinar la probabilidad de que caiga un 2 cuando lanzamos un dado, cada una de las 6 caras tiene la misma probabilidad de ocurrir, es decir, ¿cuántas formas puede ocurrir el suceso A? Que en este caso sería que caiga un 2, pues solamente una vez. ¿Por qué? Porque el dado únicamente trae el número 2 en una de sus caras, mientras que en el resto de sus caras, o cuántas caras tiene más bien el dado, pues podemos ver que podría ocurrir un total de 6 veces. El número de sucesos simples en este caso sería número 6. ¿Por qué? Porque cada cara del dado tiene un número diferente que va del 1 al 6.
Tenemos la regla número 3, que es probabilidades subjetivas, que es la probabilidad de A. La probabilidad del suceso A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Es decir, es una probabilidad subjetiva en donde cuando se trata de estimar la probabilidad de que llueva una mañana o que, por ejemplo, caiga un meteorito, o en este caso, cuál caballo va a obtener el primer lugar en una carrera de caballos. Esto porque es probabilidad subjetivo, porque está basado en la experiencia únicamente de los expertos. Es decir, el clima, por ejemplo, un día puede estar soleado, al otro día pueden decir que va a llover y no llueve. Entonces todas estas probabilidades que fijan los expertos meteorólogos, en este caso del clima, pues está basado en sus conocimientos y su experiencia únicamente. Y también cuándo va a caer un meteorito, cuándo va a temblar o ese tipo de cosas, pues están basadas en probabilidades subjetivas, en donde únicamente los expertos pueden fijar ese tipo de probabilidades, nada más, y no está basado en cualquier otra cosa. Nuevamente retomamos los sucesos complementarios que ya habíamos visto en diapositivas más atrás. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un suceso A no ocurra. Definición, pues como definición tenemos que el complemento de un suceso A está denotado por A testada y consiste en todos los resultados en los cuales el suceso A no ocurre. Por ejemplo, el género al nacer. En realidad nacen más niños que niñas. En un grupo típico hay 205 bebés recién nacidos y 105 de ellos son niños. Si un bebé del grupo es seleccionado al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no sea niño? Es decir, que sea niña. Entonces, aquí como solución tenemos que, ya que 105 de los 205 bebés son niños, se reduce a que 100 de ellos únicamente son niñas. Entonces, probabilidad de no seleccionar un niño, tendremos que poner probabilidad, o se denota como probabilidad niño complemento, que sería la probabilidad de que sea niña. Entonces serían probabilidad de que en este caso 100, que son niñas, tendríamos que dividirlas entre el total, que son los 205 bebés, para obtener la probabilidad de que seleccionemos una niña y no un niño, ¿sí? Y en este caso tendríamos una probabilidad del 0.488 o 48.8% de que al seleccionar un niño al azar o un bebé al azar, este no sea niño, ¿ok? Tenemos reglas en este tipo de sucesos complementarios, ¿sí? En donde tenemos probabilidad de A o probabilidad de A complemento es igual a probabilidad de A más probabilidad de A complemento, y esto siempre va a dar igual a 1, no puede ser mayor. Es decir, aquí tenemos un diagrama de Venn en donde vemos que el área total es de 1, mientras que la probabilidad del suceso A, que es únicamente lo que está en el círculo, tenemos que probabilidad de A complemento sería igual a 1 menos la probabilidad de A. Es decir, vamos a omitir todo lo que no esté, o todo lo que esté más bien, todo lo que esté en el círculo, ¿sí? Y lo que nos queda fuera del círculo sería el resultado de probabilidad de A complemento. Tenemos que probabilidad de A más probabilidad de A complemento pues tiene que ser igual a 1, ¿sí? Y probabilidad de A complemento, ya como lo hemos dicho con el diagrama de Venn, es igual a 1 menos probabilidad de A. Probabilidad de A es igual a 1 menos probabilidad de A complemento, que es lo opuesto. Y bueno, probabilidad de que no sea niña, es decir, probabilidad de niña complemento, por así decirlo, sería igual a 1 menos la probabilidad de que sea niña. Tendríamos que
la probabilidad en realidad de que sea niño es de 0.512, ¿sí?